Muy bien. Si bien Óscar R. Benavides va a realizar obras dentro de su gobierno, va a tener un gran problema en su principal fuente de poder, las Fuerzas Armadas. Eso va a hacer que él convoque rápidamente elecciones y las va a ganar un personaje que va a representar la democracia en el Perú. Eran elecciones luego de 40 años. O sea, por fin se respiraba democracia en el Perú. Ese periodo donde se va a respirar democracia luego de 40 años en el Perú tiene un nombre. ¿Cómo le van a llamar los historiadores? Los historiadores le van a llamar la primavera democrática. ¿Qué es la primavera democrática? Era el periodo donde va a prevalecer la democracia. Luego de tantos gobiernos militares, ahora un personaje llega al poder y va a representar la democracia en el Perú. Luego de 40 años se respiraba democracia en el Perú. Ahora, ¿qué presidentes conformaron la primavera democrática? Manuel Prado Garteche y Mariano Ignacio Prado. Denme un segundito, un ratito, por favor, ¿ya? Un segundito, una llamada urgente. ¿Ya? Un ratito, denme. Disculpen, chicos, realmente que el seguro a veces llaman así y ustedes saben que es un poco complicado. Ya. ¿Qué presidentes conformaron la primavera democrática? Manuel Prado Garteche y José Luis Bustamante Rivera. La pregunta es, ¿y quién fue Manuel Prado Garteche? Bueno, Manuel Prado Garteche va a pertenecer a una de las familias más acaudaladas, más aristocráticas del Perú. Claro, recordemos que él va a ser hijo de Mariano Ignacio Prado, el mismo que nos abandonó en plena guerra contra Chile. Él va a ser elegido y va a acrecentar aún más la primavera democrática. ¿Entre qué años va a gobernar Ugarteche?
1939 hasta 1945, ¿no? ¿Qué acontecimientos se dan durante el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, ¿no? Por ejemplo, se da el proceso de industrialización, o sea, ahora en el Perú se va a desarrollar la industria. El APRA se mantenía fuera de la ley. Recordemos que con Sánchez Cerro y la Constitución el 33, ellos estaban excluidos, ¿no?, de cualquier contienda política. En el gobierno de Prado se va a desarrollar el más grande conflicto que tuvo el Perú entre el siglo XIX y XX, la guerra contra el Ecuador, ¿no?, que va a abarcar la disputa de territorios como Tumbes, Jaén y Maynas. El Perú va a iniciar su gobierno de Prado en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahora, el Perú se mantuvo como un mero espectador, ¿no? No apoyaba ni a los países del eje ni a los aliados. Es por eso de que ahora, cuando se da cuenta que Japón va a atacar sorpresivamente posiciones británicas y norteamericanas, le entra el temor de la guerra, porque ellos sabían que Estados Unidos aplastaría a Japón. Entonces ahí donde el Perú le declara simbólicamente la guerra alemana, apoyando a Estados Unidos. En el gobierno de Prado se da el primer censo del siglo XX, ¿no? Eso va a determinar y va a ser muy importante porque va a establecerse, mira, que en el Perú la gran mayoría no son mestizos, no son indígenas, pero la gran mayoría no son mestizos, son indígenas y ellos también van a reclamar sus derechos. En el gobierno de Prado se da el terremoto de 1940, el gran incendio de la Biblioteca Nacional, la migración del campo a la ciudad. Ahora, dijimos que el más grande conflicto que va a establecer, se va a dar en el gobierno de Prado, va a ser la guerra contra el Ecuador, ¿no? ¿Qué territorios estaban en disputa? Dijimos, mira, Tumbes, Jaén y Maynas. Ahora, finalmente ya, ¿qué cosa se firma? El protocolo de Río de Janeiro, mira, de 1942. ¿Qué países fueron garantes del protocolo de Río de Janeiro? Brasil, Estados Unidos, Argentina y Chile. ¿Qué países firmaron el protocolo de Río de Janeiro? Brasil, Estados Unidos, Argentina y Chile. Muy bien. ¿Cómo se dio el conflicto con el Ecuador? Bueno, en ese momento los peruanos éramos muy superiores a los ecuatorianos. Por eso el general Eloy Ureta ansiaba luchar contra ellos. Ansiaba luchar porque sabía que éramos muy superiores a los ecuatorianos. Era como 4 peruanos y un ecuatoriano. Por eso las tropas van rumbo a territorio ecuatoriano. Se da la batalla de Zarumilla, ¿no? 23-31 de julio de 1941. También recordemos el heroísmo durante la guerra contra el Ecuador de José Abelardo Quiñones.
Ahora, algo muy importante, ¿no? Luego del censo que se va a dar y el terremoto del 40, Manuel Prado Ugarteche va a convocar elecciones y las va a ganar un personaje que va a acrecentar aún más la primavera democrática. Mira, ¿cómo se va a llamar este personaje? José Luis Bustamante Rivero. Rivero va a gobernar de 1945 hasta 1948. Él va a acrecentar aún más la primavera democrática. Bustamante va a llegar al poder gracias a un frente, ¿no? El Frente Democrático Nacional. Frente Democrático Nacional. Y llega al poder gracias al voto de los apristas. Recordemos que los apristas estaban excluidos del sistema político. Excluido del sistema político. Por eso ahora Bustamante les va a ofrecer incluirlos nuevamente en el sistema político. Pero al final no cumple su palabra. Y los apristas van a buscar sacarlo mediante el Congreso de la República, ¿no? Bustamante, como le digo, va a acrecentar aún más la primavera democrática. ¿Qué obras va a realizar el presidente Bustamante, no? Él va a ser candidato por Fredena, ¿no? ¿Qué es el Fredena? El Frente Democrático Nacional. Va a formar un frente, va a haber un frente, el Frente Democrático Nacional, y va a llegar al poder con el apoyo de los apristas, ¿no? Ahora, el APRA apoya a Bustamante y Rivero, ahí está, pero luego se le va a oponer cuando no cumple su palabra Bustamante. Bustamante y Rivero vence el hoy Ureta, ¿no? De la Unión Revolucionaria. Ahora el APRA se convierte en su oposición en el Congreso. Se da el cierre del Congreso. El APRA se encuentra fuera de ley. Pero si me preguntaran, ¿cuál es la más importante obra de Bustamante y Rivero? El decreto de las 200 millas. ¿Qué decía este decreto? ¿Qué decía el decreto de las 200 millas? Decía, ¿no? Que ningún país extranjero podía explotar nuestro mar, podía explotar nuestro petróleo. Todos dijeron que sí, menos uno, Alan García. En su primer gobierno, barcos rusos van a explotar nuestro mar. Ahora, en el gobierno de Bustamante crece el empleo, se da el aumento salarial por un tema de la inflación. Recordemos que Bustamante también da la ley del yanaconaje, que era una forma de esclavitud que Bustamante y Rivero va a buscar eliminar. Frente a esto, a esa gran crisis económica y social, esto va a ser aprovechado para que un militar lo derroque. Él es Manuel Odría, Manuel Apolinario Odría. En la ciudad de Arequipa, Odría va a derrocar al presidente Bustamante y Rivero y va a llegar al poder. Y va a gobernar 8 años en la historia del Perú, ¿no? Va a gobernar 8 años en la historia del Perú. ¿Cómo se llama eso? El ochenio de Odría. Ahora,
Si preguntáramos a las personas y al pueblo, se les pregunta quiénes fueron los mejores presidentes del Perú, ¿no? Van a decir Odría, Castilla y Fujimori. ¿Y cómo Odría va a realizar grandes obras? Crea el Estadio Nacional, primer producción de harina de pescado, Chimbote, crea el Fondo de Educación Nacional, crea las grandes unidades escolares. ¿Y cómo hace eso Odría? Porque va a haber un acontecimiento que lo va a favorecer, la llamada Guerra de Corea, ¿no? Ese es el presidente Odría, ¿no? Va a regresar, van a regresar los militares al gobierno, ¿no? Por eso diferentes intelectuales van a comentar, ¿no? Van a decir como por ejemplo Martín Adán, ¿no? De fama internacional, ¿no? Va a decir, el Perú volvió a la normalidad, haciendo referencia a las constantes dictaduras que tenía el Perú. Ahora, en el gobierno de Bustamante y Rivero te dije que es lo más importante. El decreto, mira, de las 200 millas. ¿Qué decía este decreto? Dijimos, ¿no? Ningún país extranjero podía explotar nuestro petróleo, podía explotar nuestro mar. Todo lo van a respetar. Menos uno dijimos, ¿no? Alan García. En su primer gobierno, barcos rusos van a explotar nuestro mar. Luego Bustamante y Rivero va a ser derrocado por un militar en la ciudad de Arequipa. Él es Odría y va a gobernar 8 años en la historia del Perú. ¿Cómo se va a llamar? El Ochenio de Odría. Y van a comentar los intelectuales, ¿no? Como le dije, ¿no? Van a decir, el Perú volvió a la normalidad, ¿no? Haciendo referencia a las constantes dictaduras, ¿no? Haciendo referencia a las constantes dictaduras que había en el Perú, ¿no?